rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que nos puedan acompañar y juntos poder llevar a cabo estos estudios diarios. Hoy, sábado 4 de mayo, lleva por título Conscientes del actuar, estando en Primero de Reyes 13, del 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Conscientes del actuar. El día de hoy vamos a estar estudiando 3 elementos que aprendemos en este pasaje, los cuales con todo gusto, con todo respeto, vamos a estar compartiendo. Y el primero es juicio contra el pecado. La narrativa del pasaje nos conduce a un profeta sin nombre. Es un personaje más que fue usado por el Señor y es descrito como un varón de Dios. El mismo versículo 1 nos dice: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, el cual fue enviado desde Judá hasta Jeroboam, el cual estaba en Betel. Recordemos que ya aquí estamos hablando del reino del norte. Desde Judá fue a visitar a Jeroboam para entregar un mensaje, y vemos que Jeroboam, ¿qué es lo que estaba haciendo? Bueno, él estaba junto al altar para quemar incienso. Recordemos que un altar estaba en Betel y el otro estaba en Dan, en la tribu de Dan. Entonces nos dice acá que él estaba ahí para presentar incienso, y el profeta le dio un mensaje por parte de Dios, en el que dice el versículo 2. Dice que clamó: altar, altar, así ha dicho Jehová. O sea, la profecía o esta palabra era ciertamente contra la idolatría que se estaba levantando en ese momento y quienes lo estaban encabezando. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Le dijo de parte de Dios sobre un heredero de David, de la misma línea de David, el cual se iba a llamar Josías. Este rey Josías lo vamos a estar estudiando en Segundo de Reyes. Él aparece en el capítulo 23, versículo 15, pero él aparece 300 años después. Imagínense de cuándo están anunciando la obra que Josías iba a estar llevando a cabo. Él castigaría a los sacerdotes ilegítimos. Esto ocurrió 300 años después. Y de manera que para corroborar, recordamos que estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, de manera que Dios en su misma ley, en el Pentateuco, podemos ver que les dijo: el profeta, si dice algo por parte de Dios y no se cumple, debe de ser apedreado. Ellos necesitaban una corroboración, algo fidedigno. La palabra con la cual se iba a corroborar está en el versículo 3. La señal que Jehová le había mandado dice que he aquí el altar donde estaban ahí se quebraría, y la ceniza de que está sobre él se iba a derramar. De manera que el altar se quebraría y éste sería inmundo. Vemos que el pecado siempre va a traer consecuencias. Vemos que en Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte.
¿En dónde tenemos vida? En Cristo, porque Él es nuestra salvación. La Biblia, al presentar estos pasajes, son para hacernos conscientes de la realidad del pecado y que en la Biblia tenemos toda la corroboración. No necesitamos absolutamente nada. En la Biblia tenemos nuestra corroboración, nuestra señal, nuestra verdad y no necesitamos más. Solamente cada día conocer a Dios mediante la lectura continua de la Biblia. Es necesario entender que el pecado trae consecuencias y aquí iban a empezar a experimentar las consecuencias. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es una pregunta. ¿Dónde está el enfoque? Vemos que lamentablemente la respuesta de Jeroboam fue tratar de apresar al profeta, pero como juicio la mano se le secó. Vemos que el rey se levantó y le extendió la mano contra él y dijo, prendedle. Y el pasaje nos dice, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. O sea, como que se le quedó tiesa la mano y se le quedó inservible. Y en el versículo 5 se cumple se cumple la señal que Dios le había dicho al profeta que se iba a llevar a cabo. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová, demostrando que ese lugar había quedado impuro, demostrando que ese lugar estaba en contra de la ley de Dios, demostrando que ellos iban a recibir un castigo posterior y mayor a lo que ellos estaban viendo. Y al apreciar todo ello, de manera que el versículo 6 nos lleva a algo bastante preocupante. El rey respondió al varón de Dios, dijo, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Tan solo aquí nos podemos quedar mucho tiempo, pero vamos a meditarlo rápido. Dice, Jehová tu Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque le dice Jehová tu Dios, demostrando que nunca conoció a Dios y nunca lo obedeció, a pesar de haber escuchado, a pesar de haber sido receptor de la promesa de que si él obedecía, si estaba en los lineamientos de Dios, si obedecía, si andaba en integridad, si lo compartía, su descendencia, su casa y su descendencia iban a ser afirmados. Pero vemos que no lo entendió, no lo obedeció, ni siquiera lo llegó a conocer realmente, quedó en una información. Y eso es bastante preocupante porque quizá nosotros decimos, ok, vamos a la iglesia o estamos aquí compartiendo a un amigo para que se convierta y sea uno más del club. Es que ahí está el enfoque errado. Nosotros debemos de entender que es realmente conocer a Dios y esto es mediante la palabra y que el Señor en su grande misericordia va transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Vemos que el hombre de Dios oró, pero ¿por qué oró? ¿Y por qué le pidió que orara hacia Jehová, su Dios, del hombre del Señor? ¿Oró por misericordia, por el juicio que iba a venir? ¿Oró para que el Señor le perdonara sus pecados? No, sino que dice, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. ¿Qué endurecido debería de haber estado el corazón de Jeroboam para querer centrarse nada más en él? Y eso es lo más preocupante. Dios en su gran misericordia permitió que la oración del varón de Dios fuese escuchada y dice que la mano del rey fue restaurada y quedó como antes. De manera que podemos preguntarnos, ¿en dónde está nuestro enfoque? ¿En nuestras prioridades o en obedecer a Dios? Realmente cómo estamos llevando nuestra vida, si hay conductas pecaminosas o si hay conductas que quizá nos puedan llevar al pecado, si estamos acercándonos a este precipicio el cual ni siquiera deberíamos de estar observando y nos estamos resbalando con algo, deberíamos de evitar esas prácticas. Debemos reconocer que Dios da su castigo hacia el pecado y debemos de preguntarnos en dónde está nuestro enfoque, si realmente estamos adorando a Dios con nuestro corazón o lo estamos haciendo por mero compromiso porque llegamos a conocer cómo llevarlo a cabo y no lo estamos haciendo de corazón. Debemos de preguntarnos dónde está nuestro enfoque. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, obediencia a Dios. Jeroboam, para tratar de congraciarse con el varón de Dios, vemos que lo invita a comer y a darle un presente en el versículo 7. Pero el hombre de Dios es contundente y le responde que no. Versículo 8. Le dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, ni siquiera lo que le llegasen a ofrecer al momento del trayecto. ¿Pero por qué motivo? Porque él debía de obedecer a la enseñanza, a la ordenanza de Dios. Versículo 9.
Así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Fue muy estricta la ordenanza del Señor, porque Dios sabía cuán mal estaba el pueblo de Israel. Y que en una de esas ocasiones podría ser cuestión de tropiezo para el profeta. Entonces le dice, cuídate de todo ello. Y vemos que el varón de Dios, dice el versículo 10, regresó pues por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel, demostrando una completa y total obediencia hacia lo que Dios le dijo. ¿Esto qué nos lleva a aplicarlo a nosotros? A un elemento, una palabra muy abstracta y muy común incluso para nosotros, que no debería de ser así, la cual es la santidad. Siendo este elemento asemejarse al carácter de Dios, amar lo que Él ama, desaprobar lo que Él no aprueba. Y eso nos debe de llevar a obedecer, seguir su enseñanza y no negociar para nada nuestros principios bíblicos. Porque aquí le dijo, aunque me dieras la mitad de tu reino, porque bien lo pudo haber convencido con cualquier otra cosa, pero él se mantuvo firme con la enseñanza, con la orden del Señor. No debemos de poner o negociar nuestros principios por actuar políticamente correctos, no, sino que debemos de llamar al pecado, e incluso si es en nuestras vidas, ser principalmente firmes y determinantes en nuestras vidas y cambiar cuando realmente somos confrontados a través de la palabra y a través de otros hermanos. Ser humildes y obedecer al Señor. En la obediencia nosotros estaremos plenamente conscientes para agradar a Dios. De manera que eso es lo que nos deja la enseñanza devocional del día de hoy. Si nosotros queremos estar plenamente conscientes en nuestro actuar, lo primero que debemos de hacer es reconocer que hay un juicio contra el pecado y que Dios está airado contra el pecado, el cual no debemos de practicar. Al estar conscientes debemos de preguntarnos dónde están nuestras prioridades, dónde están nuestros enfoques, si en agradar a Dios o en agradarnos a nosotros mismos y velar por nuestros intereses. Y como tercer elemento, para actuar conscientes o tener una plena conciencia en nuestro actuar, es obedecer a Dios lo que Él nos manda. Y Él nos va a respaldar en toda nuestra manera de vivir, siempre y cuando vivamos agradando. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan dejarnos un escrito aquí en la caja de comentarios qué enseñanza les ha dejado estos pasajes, incluso desde donde nos escuchan. Estaremos orando por ustedes. Muchas gracias por los comentarios, hermana Irma, hermana Mayra, hermano David. Los estamos leyendo, vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Incluso si tienen alguna petición, con toda confianza, somos partes del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y podemos orar los unos por los otros. Con el permiso del Señor, si Dios nos presta vida el día de mañana, seguiremos con nuestro estudio devocional. El Señor les bendiga. Mi Salvador me rescató y como el mar fluye su amor.